Ayer nos mataron a otro periodista. Llevamos 8 periodistas asesinados en lo que va de este sexenio. Y en lo que va de este año, perdón, no en lo que va de este sexenio, en lo que va de este año, llevamos ya 8 periodistas asesinados. Y hace unos días se habló también de la detención del Huevo. Vamos a platicar con Óscar Valderas más tarde en su Nación Criminal de los miércoles sobre lo que representa pues esta detención importantísima con el tipo ya extraditado hacia los Estados Unidos. Pero todos los días hay violencia, muertos, desaparecidos. Y esos tipos utilizan armas para poder cometer los crímenes que están cometiendo. Desde el periodista, desde los grupos rivales, desde la bala perdida en el fuego cruzado que termina con la vida de algún inocente. Y por primera vez en este país se está haciendo algo para enfrentar a las armadoras que hacen estas armas, valga la redundancia, y pues tratar de que tengan una responsabilidad en cuanto a los productos que están vendiendo y que terminamos por tener aquí en México. Porque al final de cuentas, pues ellos se llevan los millones de dólares y acá nos llevamos los muertos. También es cierto que no solamente es la responsabilidad de las armadoras, pero ahí está un precedente muy importante. Hoy aquí en MBS Noticias me da mucho gusto saludar a Alejandro Celorio, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ha llevado este asunto. Querido Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Luis, muy bien, muy contento de estar aquí para darle seguimiento a este tema tan importante. ¿Cómo les ha ido? O sea, hablábamos de estos primeros meses del año que iban a ser muy importantes para que se diera entrada al juicio contra las armadoras y funcionó. ¿Ya está caminando el asunto? Ya está caminando. Ya hay 2 vías en las que estamos caminando. La vía legal, que ahora les daré más detalles, pero la vía de la narrativa, de la autoridad moral. Me parece que ahí hemos avanzado muchísimo, porque cuando presentamos la demanda, la primera reacción de la población era del público. No, la culpa es de México, la culpa es de los que no cumplen las leyes y demás. Y hemos ido avanzando a fuerza de presentar argumentos, sensibilizar a la población en México y en Estados Unidos de que en México solo hay una tienda donde se venden armas. Y en esa tienda no puedes comprar las armas de tipo militar con el poder de fuego, el calibraje que tienen las armas que utiliza el crimen organizado. Claro. Entonces, 500,000 de armas entrando a México, 70-90% provenientes de Estados Unidos, donde hay decenas de miles de tiendas de armas, la mayoría en su frontera sur con México, pues nos ha dado mucho respaldo aquí y en Estados Unidos para nuestra demanda. Ahora, en lo legal vamos muy bien. A ver, te detengo ahí por un momento porque acabas de dar un dato importantísimo. ¿500,000 de armas entran cada año a México? Es el estimado conservador. Entre 500,000 y 800,000 armas entran cada año en las últimas 2 décadas a partir de que se eliminó la prohibición de fabricar armas de asalto en Estados Unidos en el 2004. O sea, es evidentemente tráfico porque podemos comprar un arma de manera ilegal relativamente fácil en México. O sea, en Tepito las venden. No es así tampoco que las tengan al puesto, pero las puedes obtener relativamente fácil. Son 800,000 armas en el máximo, sí. 500,000 en el conservador. Y todo esto termina por estar en un mercado negro. Y son armas que en algún momento se compraron legalmente en Estados Unidos. Así es, y que no pierden su utilidad. Ajá. Con cuidados mínimos, mientras tengas municiones, que es otra historia de tráfico. Okay. Esa arma puede pasar de una mano y otra mano criminal. Pero no son generación espontánea, no se fabricaron en México, provienen de fabricantes y distribuidores estadounidenses, en su gran mayoría, 70-90%. Ha avanzado el tema porque pues van ya en un asunto en donde las armadoras pues van a tener que enfrentar esto en un juicio. ¿Cómo va ese asunto legal en particular? La audiencia, ayer el juez programó la audiencia para presentar alegatos orales para el 12 de abril. Okay. Ya ambas partes hemos presentado nuestros argumentos escritos. El lunes las armadoras presentaron sus argumentos, insistieron en sus defensas, y a diferencia de México, ellos no presentaron ningún apoyo adicional. México, cuando presentó su réplica a las defensas de las armadoras en enero, pues acompañamos 7 escritos de amigos de la Corte, que estos son documentos legales de
partes que no intervienen en el litigio, pero le quieren acercar al juez información adicional. Resalto los más importantes. Uno, suscrito por 26 fiscales de distrito, encabezados por el fiscal de San Francisco, California, y uno por procuradores estatales, 14 procuradores estatales encabezados por la Procuradora Estatal de Massachusetts, donde se está llevando el litigio. ¿Y qué dicen estos escritos de amigos de la Corte? El gobierno de México tiene razón en sus argumentos. Juez permite que el litigio continúe. ¿Dónde estamos ahora? El juez está evaluando la información que tiene a la mano, escuchará nuestros alegatos orales y tendrá que decidir después si le da la razón a las empresas armadoras, y esto continúa ya en una segunda instancia. Apelaríamos, por supuesto. Sostenemos que tenemos los argumentos legales. Si le da la razón a las armadoras, desechan el caso, en teoría, ¿no? Sí. Y puedes impugnarlo. Se desestima, que no es desecharlo, pero la idea es que se pare el litigio. Se para, si no, esto se para el litigio. Se va a cuaderno, dicen aquí los abogados en México. Se para el litigio, pero podemos apelar. Ahora, si nos da la razón al gobierno de México, entonces ya entramos en una etapa interesantísima, donde es como en las películas, ya el juicio, la producción de evidencia, y ahí el juez le podría decir a las armadoras: a ver, cuéntame, ¿qué tanto sabes del destino de tu producto? ¿Habría un gran jurado? Estamos por definir. Todavía no, porque tienen que pedir un gran jurado ustedes, ¿no? Y digo, o sea, para hacer la referencia, tú lo sabes excelentemente, yo porque veo muchas películas de La Ley y el Orden también, pero ya teniendo el gran jurado, el tema trasciende brutalmente, o sea... Y es un muy buen punto, Luis, porque con un jurado, o sea, el jurado son personas comunes y corrientes, ¿no? De la zona de Boston. Es muy importante lo que ha hecho la sociedad mexicana de levantar la voz, de señalar que esto es importante. Esta sensibilización sobre el tema, hablar de la altura moral, de la obligación de hacerlo, nos ayuda a que los jurados pues no pueden mantenerse ajenos a esto. Y antes de que presentáramos la demanda, el estadounidense común y corriente pues decía: qué mal está México, ¿no? Qué mal, es que es corrupción, sí, qué mal está México. Y no sabían que en mucho es por las armas que vienen de aquel país. Sí, tiene mucho que ver con esas armas que se están moviendo y con esas 800,000 armas que nos llegan cada año de manera ilegal. Déjame preguntarte, leí por ahí hace algunas semanas, ya hubo un antecedente, ¿no? En un asunto de los famosos lobos solitarios, de loquito que va y compra un arma y un refresco, porque es lo que puedes hacer en Estados Unidos, comprar un refresco, unas papitas y tu AK-47. Y hay una responsabilidad de algunas armadoras sobre una matanza gringa por haber utilizado esas armas. ¿Cómo está eso? ¿Y les ayuda o no les ayuda? El ataque fue de un tipo que tomó de estos rifles de estilo militar, armas de asalto, que son semiautomáticas, pero si tienes la rapidez de gatillo, pues es como una ametralladora, ¿no? Mató varios chiquitos y maestros, pero chiquitos de 6 años. Y Remington, que fue la demandada, aceptó llegar a un acuerdo por $73 millones. Es mucho dinero, tanto dinero que utilizó a las pólizas de 4 aseguradoras que tenía Remington. O sea, porque Remington se fue a la quiebra, después tuvo que usar las aseguradoras. ¿Por este caso? Por este caso. Remington se fue a la quiebra por este caso, por esta demanda, porque fue hace relativamente poco el fallo, ¿no? Sí, no, desde antes se fue a la quiebra porque es un impacto muy grande cuando se le dice a una empresa: vas a enfrentar demandas por mucha cuantía. Por eso es tan importante que el gobierno de México, imagínate, el gobierno de México está demandando por cerca de 15,000, 16,000 millones de dólares. Y ese es dinero de inversionistas, precisamente. ¿Eso vale la industria de las armas? Vale mucho más. Vale mucho más. Nosotros, cuando hablamos, nos referimos al daño que ha sufrido el gobierno de México. Aquí es importante decir: esta demanda está inspirada, guiada, animada por el sufrimiento de las mexicanas, de los mexicanos, pero por estrategia, el gobierno de México demanda. Porque si yo demando, pues ¿cuánto vale una herida mía? ¿Cuánto valdría mi vida? El gobierno de México dice: ¿cuánto vale? ¿Cuánto he gastado en gastos funerarios, en reparaciones y demás? Y o sea, están pidiendo entre 15,000 y 16,000 millones, ¿no? Eso es lo que podría ser. Lo que podría ser. ser. Y es algo que sería de aquí a muchos años, porque no va a ser un juicio fácil, no viene un proceso sencillo. ¿Cuántos han muerto, Alejandro? En un estimado. De nosotros, como gobierno de México, unas cuantas centenas.
de personas. Pero las muertes, siempre nos vamos con la idea porque es lo más dramático. Chao. Pero las heridas. Pero o sea, en la demanda se habla de esto. No, porque en el litigio nosotros presentamos nuestros argumentos y es en el juicio, en la cuantificación del daño que tendríamos que decir nosotros. Tantas vidas perdidas. Porque de recuerdo el conteo que llevábamos desde el sexenio de Calderón, estamos superando las 200,000 muertes, más o menos. Sí. O sea, nada más el año pasado fueron 36,000, ¿no? Más o menos por ahí, 37,000, no me acuerdo. En un año. Y ahí es lo que nos lleva a decir, ¿qué habría sido de México en los últimos 20 años si no hubiéramos tenido la inyección ilícita de 500,000 de armas al año? O sea, estaríamos en otra dinámica. Porque el problema de esta inyección constante, este tráfico ilícito constante, es que llegamos a una espiral de violencia armada, donde un grupo criminal compra un arma y el grupo criminal de enfrente quiere un arma más poderosa y luego las fuerzas de seguridad necesitan reaccionar a esta comisión de delitos, compran armas y los únicos que se benefician son los fabricantes de armas. Porque si antes el crimen organizado quizás andaba con pistolas, AK-47, ahora utilizan Barretts, drones, lanzagranadas. Esto nos deja ver que hay una espiral de violencia porque el de enfrente quiere tener mayor poder de fuego que el otro. Y esas armas no se pueden comprar en México, se compran en Estados Unidos. Me llama la atención porque yéndonos un poquito más a fondo del debate de la culpa es solo de las armadoras, o sea, tenemos una responsabilidad, evidentemente. Es un país con una impunidad reinante, es un país que ha dejado crecer al narco, es un país que no ha podido hacer muchas cosas, ni en esta ni en las administraciones anteriores. O sea, no lo politicemos, ¿no? Pero algo que platicábamos en la última ocasión que viniste es la posibilidad de que las armas pudieran llegar en algún momento a poder ser identificadas y que hubiese esta responsabilidad de las mismas armadoras, ¿no? O sea, está ahí sobre la mesa. Porque aquí lo que nos interesa no son necesariamente los 16,000 millones de dólares, sino resolver el problema. Y también hay quien dice, aquí hemos tenido un general retirado del ejército norteamericano que a veces nos toma la llamada y que nos ha dicho sobre este tema, están locos, o sea, en México están locos, aquí tenemos derecho a portar armas y es nuestro derecho constitucional y no se pueden meter, en lo cual tiene un punto, no podemos meternos ahí. Pero cuéntanos de esto, que Remington, que todas las armadoras, órale, vas a vender tu AK-47, pero que sepamos cuál es, que la podamos rastrear. Eso es muy importante, Luis. Y cambiaría la escena de violencia armada en México. ¿Por qué? Y allá también, ¿eh? Efectivamente. Y allá también. La idea de la venta de productos de armas y municiones en Estados Unidos bajo la segunda enmienda, pues es un comercio legal. Pero tiene que ser transparente y con rendición de cuentas. Claro. Entonces, cuando compras un vehículo, pues te dan una llave y solo lo puedes usar tú. Cuando la vendes, endosas la factura. Lo mismo tendría que suceder con las armas. ¿Qué pasa de manera recurrente? Un adulto compra un arma, pero en realidad se le está comprando a su menor de edad. Entonces la compra él puede, se la da al menor de edad, el menor de edad se lo lleva y comete un ataque masivo, ¿no? En Michigan. Se está moviendo tanto esta conversación respecto a la responsabilidad del comprador y la necesidad de rastrear el arma por el número de serie, que ya California está hablando de la posibilidad en California de que el comprador tenga que comprar un seguro de responsabilidad civil por el destino de su arma. Si se pierde, si se la roban, de inmediato tienes que denunciar, es decir, mi arma XX1 se perdió, yo ya no soy responsable. Y así entonces se podría evitar la compra a través de prestanombres. Esta idea de que es que me robaron todo mi depósito de armas, pero en realidad se lo vendieron al narco. Sí, y a cada rato se los roban, ¿no? Es que a cada hijo se metieron estos muchachos, hombre, robaron las armas y las municiones. Y la clave es el número de serie. Con el número de serie se podrían rastrear las armas mejor. Una de las cosas que les pedimos a las demandadas en nuestro escrito de demanda es decir, le pones el número de serie afuera y lo borran muy fácil. Claro. Hay tecnologías para identificarlas. Con la tecnología, la innovación actual, pues busca la forma de insertarle otro mecanismo de rastreo. No puede haber un GPS o algo así. O sea, hay demasiados chips ya, no sé. Y ahí hay una discusión, fíjate. Los militares dicen, si le pones GPS, pues va a ser muy fácil saber dónde están mis soldados. Ok, no se los pongas a las armas pues a los que militares le vendes a los militares. Pero a los ciudadanos, al abuelito que va a comprar un arma para disparar, para cazar ciervos con su nieto,
¿Por qué no las pintas de naranja o le pones un dispositivo, un GPS, Ajá. para que sepamos dónde está? Este doble discurso de a los ciudadanos particulares tienen un derecho, entonces ahí las vendo sin mayor restricción, pero a los militares las exportaciones de armas de estas mismas empresas a fuerzas armadas en el extranjero tienen que pasar por el Senado estadounidense. Y son muy estrictos de que no queremos que nuestras armas se usen para violar derechos humanos. Y lo que estás haciendo por debajo de la mesa. Pasó con Alemania, ¿no? En algún momento nos prohibieron que le compráramos armas. Sí. Y estas mismas... En el debate en el Parlamento en Alemania, porque dijeron, oye, se están matando allá. No les podemos vender armas a los mexicanos. Y tan importante que mencionas Europa y los periodistas. ¿Cuántos periodistas no han muerto con armas que provienen de Europa? Entonces, este doble discurso es lo que también vamos a lograr cuestionar con nuestra demanda. No se vale ser muy estricto de una parte y la otra dejar, y luego quejarte de lo que pasa en México y la migración generada por violencia y demás. Mira, a ver, se está haciendo algo. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en cómo sí. En algunas cosas. Y si se logra, bueno, pues si va a ser un cambio, no es para mañana. De hecho, ni siquiera sería para esta administración, por lo largo que podría llegar a ser el juicio. Pero ya está un debate, o sea, ya al menos un pensar fuera de la caja. Creo que eso es lo que sí tendríamos que, pues, si no estar de acuerdo, porque nadie puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no reconocer y ir tratando de aportar más narrativas a esta conversación. Efectivamente. Querido Alejandro, gracias. Mucho éxito. Vas a estar ahí en la corte, ¿no? El 13 de abril. Sí, ahí estaré. ¿Tú presentas alegatos? No. El abogado allá. Nuestro abogado. Porque yo no estoy licenciado allá como abogado. Ay, luego ni se requiere. Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Es Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son en estos momentos, ya déjeme, me pongo los lentes que me los quité por un momento. Son las 8:27.